Pues nada, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Rosario y soy el responsable de desarrollo de negocio de la empresa TeamDrive. Y de lo que os vamos a hablar hoy, pues es de cómo construir un equipo comercial. Un poco cómo ayudaros a, no sé, plantearos una posibilidad de solución de cómo hacer una selección de un buen equipo comercial. Por presentarnos un poco, como os digo, TeamDrive es una empresa de consultoría tecnológica. Nos dedicamos principalmente a la consultoría de herramientas estratégicas de gestión, pues tipo ERP, sobre todo SAP, y muy especializado en la parte de recursos humanos, de SuccessFactors, y por otro lado también la parte de gestión de patrimonio. Aparte de esta consultoría, de esta implantación de sistemas, nos dedicamos pues a incorporar y a proponer también soluciones que tienen que ver con complementar las necesidades de los clientes a los que visitamos. Y entre ellas, principalmente, hay dos de recursos humanos, una que es de evaluación de talento, que tiene que ver con lo que presentamos hoy, otra que es para automatizar organigramas, es decir, los conectamos a un sistema de gestión de datos de recursos humanos y, bueno, pues salen organigramas, se pueden simular, es una herramienta muy potente, y luego otra para gestión por procesos. Dicho esto, bueno, mi nombre es Eduardo Rosario, como digo, y sin más vamos a empezar a presentaros. La idea es comentaros un poco cuál sería la filosofía para enfocar una selección de candidatos para un equipo comercial. Hace unos añitos, este señor, Mark Murphy, es un gurú de los recursos humanos americano, pues hizo un estudio que, aunque desde hace unos años sigue siendo válido hoy, en el que se dedicó a analizar 20.000 procesos de selección, no solamente en Estados Unidos, sino en varios países, durante 18 meses. Sus principales conclusiones fueron que después de todo ese análisis, el 54% de los procesos tuvieron éxito, procesos de selección, midiendo el éxito como algo que simplemente estaba basado en que la persona seleccionada sigue en su puesto de trabajo, lo cual no quiere decir que fuera el candidato perfecto, pero bueno, por lo menos seguía en su sitio. Si damos la vuelta, casi la mitad fracasó, es decir, 18 meses después, los candidatos seleccionados se habían marchado o los habían echado, por el motivo que fuera, no estaban en ese puesto. Y una vez rascadas las razones por las cuales no habían funcionado estos procesos de selección, se descubre que las carencias técnicas, es decir, el perfil realmente de preparación, solamente suponía el 11% de las causas de por qué una persona abandona un puesto de trabajo. Por abandono puede ser voluntario o forzado por la propia empresa. La gran mayoría de las razones tienen que ver con la personalidad. Es decir, de alguna manera hay algo que falla en la selección de personal. De lo que se está viendo, aunque ya cada vez menos, porque lógicamente las empresas ya van reaccionando desde que se hizo este estudio, pero bueno, sigue siendo un poco la realidad hoy, es que se confunde lo que es antigüedad. Cuando buscamos un comercial, buscamos antigüedad, un experto, pero claro, confundiendo antigüedad con experiencia, que sería la cantidad de tiempo que has estado haciendo lo mismo. No es lo mismo experiencia que antigüedad. Por tanto, si en una empresa quiere promocionar su producto, su servicio, si no hay un buen equipo comercial, pues el mundo no lo conocerá y le privaremos de conocer ese gran descubrimiento. Entonces, visto el estudio de Mark Murphy, lo que está claro es que hay que ir un poquito más allá de la entrevista pura y dura y del análisis del currículum. ¿Cómo vamos a detectar un equipo comercial eficaz? Pues desde el punto de vista como expertos en selección, nosotros lo que proponemos es que hay que intentar captar cuáles son las capacidades innatas, lo que lleva dentro, y las capacidades adquiridas. Entonces, existe el debate ¿existe el buen comercial? ¿Hay un perfil ideal del perfil comercial? La respuesta es, digamos que no, porque la costumbre nuevamente va a ser, vamos a buscar aquel el que tenga más cosas, el que el currículum le pese más. Buscar el supercomercial no es buena idea porque una persona que tiene tantas cosas tiene el gran riesgo a lo mejor de que lo que tú le vayas a proponer le parezca insuficiente en un corto plazo. Entonces, bueno, será muy bueno, pero no es lo que busca o, bueno, se le queda corto lo que tú le propones.
Por tanto, hay que buscar el comercial que se identifique con lo que tú quieres que venda, no solamente con el producto, sino con tu imagen de marca. Entonces, todo esto, ¿cómo se consigue? Pues, como os decía, no solamente ya con el currículum y con la entrevista, sino vamos a evaluar lo que llamamos los soft skills, es decir, la parte más relacionada con la personalidad del candidato. Hay una estadística también que vi hace relativamente poco y por eso la traigo aquí, que un buen comercial, cuando es bueno de verdad, como mucho, desde que se libera de su anterior actividad, como mucho va a estar 45 días disponible en el mercado. Es decir, tenemos que ser rápidos en la evaluación de los candidatos. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que aún a día de hoy, a pesar de que ya se van contando cada vez con más herramientas, sigue habiendo un alto componente de evaluación del candidato por el currículum. Es decir, tengo una elaboración de la evaluación manual, aunque ya tengo campos que puedo filtrar y, bueno, pues tengo campos de búsqueda y cosas así, no deja de ser un proceso muy manual, muy poco cualitativo. Nos lleva mucho tiempo de reclutador y, bueno, pues seguramente nos estamos dejando muchos currículos por analizar. Por tanto, vamos a usar los soft skills. Lo que se propone es, por supuesto, no dejaremos de mirar el currículum, no dejaremos de mirar sus capacidades técnicas, que evidentemente serán necesarias, pero vamos a profundizar sobre aquello que hasta ahora no se ha tocado mucho. Porque además la gente que ya empieza a utilizar este tipo de metodología pues se da cuenta que de una forma muy rápida, pues por supuesto se reduce la rotación porque, bueno, pues porque las personas que están a gusto en su puesto de trabajo pues no se irán y la empresa es capaz de darle aquello que busca al candidato. El éxito predecible. Vamos a pensar que después de hacer una serie de análisis y de estudios, se detecta, y esto no lo dice ni TeamDrive ni AssessFirst, que es la empresa que venimos a presentaros, no han descubierto esto. Esto ya es un poco de herramientas de marketing en la que diremos que un equipo comercial exitoso es aquel que se compone de estos tres perfiles. Aquí aparecen tres siglas, ahora veremos lo que significan cada una. Es decir, el equipo comercial que funciona debería ser capaz de identificar estas tres tareas. Y no necesariamente una persona tiene que hacer estas tres tareas, porque veremos que cada perfil tiene unas características únicas que no tienen por qué ser compatibles. Por ejemplo, SDR, el representante, vamos a llamarlo Sales Development Representative, que sería una especie de preventa. Es el que se va a encargar de, cuando el departamento de marketing elabora acciones y planes, siempre va a haber lo que llamaban una call to action. Es algo que le pido al interlocutor al que me estoy dirigiendo que haga algo. Si yo consigo que haga ese algo, se está interesando. Bueno, pues el SDR lo que tiene que hacer es conversar con todas estas oportunidades, con estos interesados y ver cuáles de ellos se pueden convertir en oportunidades comerciales. Por tanto, es un perfil de llamada telefónica, no realiza visitas, es realmente de calificación de los leads y de todas las intervenciones y todas las acciones de marketing, es conseguir captar la atención y ver dentro de esos que van a captar la atención cuáles pueden ser potenciales clientes. En ese momento le damos el testigo al otro perfil de ventas, que es el que realmente va a tener que traer a la presa. El SDR los atrae, el ejecutivo de cuentas es el que va a tener que firmar estas oportunidades. Son los que generan el nuevo negocio. Y queda un tercer perfil, vamos a llamar el account manager, que será aquel que ya trabaja sobre base instalada, base de clientes, y que, bueno, pues que tiene que generar un ambiente para intentar que ese cliente repita, ya sea actualizando y ampliando aquello que tiene, o ya sea una venta cruzada, pues intentando ofrecerle otro tipo de servicios que tu empresa, en este caso, pues pudiera proponer. Por tanto, el éxito predecible del equipo comercial está demostrado que si tú identificas estos tres perfiles, va a funcionar mucho mejor que con el comercial clásico, ya sea el perfil hunter o el farmer, esos conceptos. Bueno, esto va un poquito más allá. ¿Cómo haremos esto? Entonces, por un lado,
¿cómo vamos a evaluar los soft skills? Hacemos un pequeño alto en el camino y decimos, venga, vamos a basarnos en el análisis predictivo. ¿Cómo vamos a detectar qué persona vale para cada perfil? Pues utilizando las técnicas estadísticas y el Big Data y todas estas nuevas tecnologías de tratamiento de información, vamos a analizar los datos, extraeremos unos patrones basados en estos datos históricos y transaccionales y lo más importante es que vamos a identificar las relaciones entre los diferentes factores y hechos que han ido ocurriendo. Entonces, aquí es donde realmente entra el análisis predictivo, porque una vez basado en estas relaciones y en estos patrones que hemos detectado, vamos a asociar unos riesgos y unas probabilidades de ocurrencia de hechos basadas en una serie de conjeturas y condiciones que podemos poner encima de la mesa. Vamos a ver la probabilidad con la cual pueden ocurrir o no ciertas cosas. Todo esto para ayudar, en este caso, al proceso de selección y estamos enfocando en el tema del perfil comercial. ¿Con qué evaluamos? Os he mencionado antes, la empresa TeamDrive pues, trabaja con una serie de red de partners, entre ellos está Assessfairs. Assessfairs es una empresa francesa que trabaja desde el año 2002, que lleva ya bastante tiempo, implantada en varios países. Tiene clientes, ya hay más de 5 millones de predicciones realizadas, es decir, de evaluaciones de candidatos, con lo cual ya hay una base muy sólida de los perfiles estudiados en el mercado, incluso segmentado por sectores, por países. Simplemente un vistazo rápido al tipo de clientes que ya utilizan Assessfairs. Como es una empresa francesa, aquí básicamente, mayoritariamente, logos de empresas francesas, pero bueno, también las hay en España y conocidas. Y bueno, pues esto vale para cualquier persona que tenga cualquier empresa de cualquier sector, o sea, que tenga unas necesidades de selección y de evaluación de candidatos. Entonces, volviendo al tema del perfil comercial, ¿qué vamos a hacer? Assessfairs ha hecho un estudio, en este caso centrado en la parte de comerciales, y hemos dicho, vamos a ver, de los casi 6.500 perfiles candidatos que hemos evaluado, hemos detectado estas tres categorías. Vamos a basar el estudio en los rasgos de personalidad, de la motivación y de aquello realmente que sea diferenciador, o sea, realmente aquello que destaca sobre los demás. No digo que haya otros factores que hayan salido en la ecuación, pero se va a analizar aquello que realmente los define. El SDR, hemos dicho que era un perfil de preventa, de prospección. Necesitamos una persona que esté enfocada hacia los demás y se ha detectado que son personas capaces de trabajar de manera estructurada. Esto es decir, es gente metódica. Muy poco a poco van a trabajar con un gran volumen de datos porque es una base de datos muy grande. Necesitan trabajar de forma, no diría mecánica, pero sí por lo menos organizada, y que tiene la gran virtud esta persona de contactar fácil, o sea, no tiene problema con la relación con interlocutores, no le cuesta iniciar una conversación. Entonces, en función de lo que se encuentre, pues se va a adaptar mejor o peor. Es una persona que llama, no va a visitar, no es un comercial de visita, es un comercial de contacto. Lógicamente, como digo, una gran cantidad de datos, porque el departamento de marketing es el primer eslabón dentro del embudo, del funnel, que llaman muchas empresas, y lo que va a ser capaz es de estructurar su trabajo y, bueno, y poco a poco una gran resistencia al no, porque, bueno, pues en estos casos cuando haces llamadas, haces la telellamada, pues siempre hay mucha gente que el interés inicial, pues bueno, desaparece. Y sobre todo, no es un comercial agresivo, no vas a intentar vender nada. Es una persona que lo que tiene que hacer es descubrir oportunidades. Tiene que sacar a flote aquello que le puede interesar a la empresa y tiene que sacar a flote aquella necesidad que pueda tener la persona. Entonces, es una persona de descubrimiento, un perfil de descubrimiento de oportunidades. No va a intentar vender nada, es escuchar y no tratar de influir ni de imponer nada. Por tanto, el SDR es un perfil muy de descubrimiento. Pasamos al Account Executive. Aquí, pues lo mismo, tenemos un muestreo de casi 2.000 candidatos y aquí sí se descubre que todas estas personas que tienen el perfil de Account Executive se definen por ser personas
esta vez sí, bastante agresivas, bastante dominantes y muy orientadas al resultado. Es un líder nato, o sea, es lo que le pongas de frente, se lo va a comer. Es realmente una agresividad intentando no avasallar, pero sí es muy de liderazgo. Y tiene una gran capacidad de convicción y esta persona realmente sí visita. O sea, realmente tiene que ir a rematar la faena. El SDR ha traído al cliente, al prospect, y luego el ejecutivo de cuentas es el que va a cerrar la venta. Es una persona que transmite muchas emociones y las va a usar en su interés según el escenario que se encuentre enfrente. No le cuesta, evidentemente, a una persona de este tipo pues dar el primer paso. Este se lleva por delante el que haga falta con tal de llegar a sus objetivos. Lo que le motiva es la parte, digamos, conseguir las presas. Cuantas más presas, mejor, porque detrás habrá una recompensa. Entonces, el account executive es una persona agresiva. Tenemos el tercer perfil comercial que podemos tener en la empresa, sobre todo cuando son productos que pueden ser de repetición o empresas que tienen un portfolio bastante amplio, con lo cual hacemos una primera venta, pero luego podemos proponer más cosas. El account manager, por tanto, tiene que tener una visión global. No se tiene que centrar en un solo producto, en un solo perfil de cliente. Tiene que tener una visión más global, tiene que ser mucho más versátil y, de alguna manera, ser un buen comunicador. Entonces, no va a tener problemas en la relación, pero va a ser una persona, no es tan agresiva, tiene que ser una persona que sepa entender el conjunto. Ya tenemos claro que este cliente ha comprado algo, pero voy a ver si le puede interesar algo más, o si lo que tiene está bien, o se adapta, o cómo podemos mejorarlo. Se tiene que adaptar a los cambios. Es una persona muy reactiva, pero en el sentido no como lo contrario de proactivo, sino reactiva de atento a aquello que pueda detectar. En cuanto detecta algo, enseguida tiene tiene una capacidad de respuesta grande, pero con esa visión global que le permite decirle, vale, acabo de encontrar una necesidad, espérate a ver qué es lo que mejor te viene. Y esa capacidad de comunicación y de entendimiento, que no tiene por qué ser de liderazgo, digamos que sería una mezcla entre los dos perfiles anteriores, pero con esa capacidad global. El candidato ideal, por tanto, voy a tener que ser capaz de evaluarlo normalmente desde varias perspectivas. Por un lado, la personalidad, cómo entiende esta persona su relación personal con compañeros de trabajo, o sea, en general con su entorno laboral, cómo entiende su actividad laboral, es decir, le gusta más trabajar en equipo, le gusta, es creativo, le gusta más el trabajo autónomo. Bueno, no es ni bueno ni malo, según lo que se le pida, pues necesitará, pues serán buenas unas actividades u otras. Y cómo gestiona sus emociones. Por otro lado, pues cómo reacciona ante situaciones de estrés, cómo se relaciona con los clientes, si es creativo, qué le mueve. O sea, hay que intentar descubrir siempre en la evaluación del candidato. Si yo intento buscar a mi equipo comercial, yo tengo que saber lo que le motiva. No a todas las personas les motiva lo mismo. Cómo lo quiere hacer, cómo le gusta trabajar, en grupo, solo, en un entorno estructurado, o le permitimos que haga las cosas como él quiera. Cómo razona, su capacidad de razonamiento, su velocidad de razonamiento. Incluso podemos llegar a evaluar su afinidad con los compañeros. No hablamos de compatibilidad de personalidades, sino de formas de trabajar. Incluso la adecuación al tipo de jefe que le viene mejor. Hay muchas personas que estando en un puesto son fantásticas, le cambiamos a otro puesto que teóricamente debería ser mejor, pero resulta que tiene un nuevo jefe y ahí es donde la liamos y pues a lo mejor nos cargamos la motivación de esa persona porque es incompatible con ese jefe. ¿Cómo medimos todo esto? ¿Cómo vamos a conseguir que nuestro equipo comercial vamos a conseguir evaluar estas cosas? Pensemos que las personas podemos medirlas o catalogarlas desde dos ejes. Por un lado, el eje de las capacidades o habilidades, pero capacidades o habilidades medidas desde el punto de vista
los soft skills, no hablamos de capacitación técnica. No estoy hablando de si eres ingeniero, si eres abogado, de si llevas 10 años o 5. No hablamos de la parte curricular. Hablamos, por ejemplo, ¿eres creativo o no lo eres? ¿Eres empático o no lo eres? ¿Tienes liderazgo o no tienes liderazgo? Y luego el segundo eje es si tienes ganas o estás motivado para hacer el proyecto que yo espero. Entonces habrá gente que esté preparada y esté motivada, evidentemente, son los que me apetece tener. Puede haber gente que no tenga esas habilidades en principio, os hablaba al principio de las habilidades innatas y las habilidades adquiridas. Por tanto, vamos a trabajar en un entorno en el que hay personas motivadas, pero que no tienen esas habilidades. Bueno, pues ya trabajaré un plan de formación para dárselas. Al contrario, puedo tener gente que esté capacitada, pero no tenga ganas. Bueno, pues podré hacer pues algún tipo de coaching o acompañamiento para intentar motivar a estas personas. Por último, tengo a que ni tiene ganas ni tiene motivaciones. Esos, pues realmente tendría que analizar caso por caso si me interesa ese tipo de perfil para pues para los intereses de la empresa. De esta manera, yo voy a poder ser capaz, una vez que yo conozco las habilidades y las características de esas personas, para qué puestos, de manera genérica, serían más aptos y para qué puestos se sentirían más motivados. Tú puedes estar muy motivado, tener unas habilidades para ser, en este caso, gerente de métodos o ingeniero de métodos, pero no ser una actividad que a ti te motive especialmente. ¿Cómo vamos a evaluar estos talentos naturales? Assessfest propone la siguiente metodología. Son una forma de evaluación basada en 3 ejes. Vamos a medir el razonamiento, la capacidad de razonamiento de la persona, razonamiento numérico, comprensión lectora y este tipo de cosas. Las motivaciones, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer. Personalidad, pues bueno, los rasgos característicos que hemos dicho antes sobre cómo te vas a relacionar con las personas, cómo vas a entender tu trabajo y cómo te vas a gestionar las emociones. Para hacer estas 3 evaluaciones se van a hacer 3 tests. No es que haya que hacer los 3 obligatoriamente, según lo que quiera el seleccionador, pues hará unos u otros. Y entonces, estos 3 tests son de 90 preguntas, son tests que pueden llevarnos 12-15 minutos como muchísimo cada test, con lo cual la experiencia de usuario está bastante lograda en ese sentido. Y nos ponemos, por ejemplo, este es el resultado de la personalidad. Esta es la metodología Big Five, los 5 grandes, de Colin McRae, y me dice estos 5 grandes rasgos, estos 5 grandes arcos, a su vez se subdividen en rasgos de personalidad. Estos 2 grandes rasgos, es decir, los 8 primeros rasgos de personalidad, me hablan de la persona relacionada con otras personas. Su capacidad de liderazgo, la espontaneidad, la diplomacia, si se involucra en lo que hace, está abierto a los demás. Bien, entonces, una segunda parte será cómo entiende la relación laboral, si es metódico, si se adapta a los cambios, si es creativo. Entonces, con esto analizo cómo es la persona. Y por último, el último triangulito, los últimos 4 rasgos, me hablan de la gestión de las emociones. Controla, busca estabilidad, es positivo. Bueno, pues una vez que tengo esto, voy a tener una serie de puntuaciones que vemos aquí, de 1 al 10. Esto no son notas, en el sentido de 10 es bueno y 1 malo. Esto cuanto más estén los extremos, tanto hacia arriba como hacia abajo, es aquello que me define claramente. Es decir, tengo mucho de esto o tengo poco de esto. Un 10 es tengo mucho de comparado con una población y 2 tengo poco de. No es bueno o malo, porque según para lo que necesite puede ser bueno o malo que tenga mucho o poco de algo. Por tanto, yo consigo hacer esta gráfica, esta persona es así. ¿Dónde está el valor añadido de la herramienta en este caso? Para evaluar a tu equipo comercial, yo tengo que hacer mi ideal. ¿Qué ando buscando? Pues yo andaré buscando un perfil cuyos rasgos definitorios y característicos o de éxito sean aquellos en los que yo voy a marcar si quiero mucho o poco. En este caso, necesito un perfil que sea abierto a los demás.
Pues buscaré aquel que tenga valores altos en este rasgo. Un factor bajo no significa fracaso asegurado, pero sí es un factor de riesgo, porque luego esto hay que tenerlo en contexto con otros factores. Estos rasgos no son definitorios, estos sí serán más característicos y así vamos viendo mi ideal, es decir, lo que llamamos el modelo predictivo, porque es aquel que si lo cumplo debería, por probabilidad de análisis estadístico, asegurarme una mayor probabilidad de éxito y de adecuación de una persona al puesto. Aquí vemos que unos valores bajos no implican que sea malo, o todo lo contrario es lo que me viene bien. Y se trata, por tanto, de los talentos naturales que hemos definido por sus motivaciones, el razonamiento y la personalidad. Se trata de hacerlos encajar en el modelo para ver qué grado de adecuación tiene la persona con ese puesto, con ese perfil. Por tanto, para cada uno de los 3 perfiles comerciales que hemos comentado, haremos este estudio. Es decir, cuando tengamos un candidato comercial, podemos llegar a saber de antemano, potencialmente, quién encaja mejor en qué perfil. Obtendremos un ranking de los candidatos de manera rápida y automática, en el cual, pues, valorados de 0 a 100, cuáles encajan mejor. Vuelvo a decir que esto es una campana de Gauss de 0 a 100, en donde entre 40 y 60, los valores centrales, esa persona va a realizar el trabajo perfectamente. No le tiene por qué costar hacer el trabajo, pero bueno, lógicamente el que está por debajo de 40 es una persona que le va a costar realizar ese trabajo por sus características personales, y yo buscaré a aquellos que pasan de 60 idealmente, porque ahí ellos no solamente van a realizarlo bien, sino que van a tener una serie de cualidades que van a hacer que esa persona se sienta motivada especialmente o tenga el potencial de desarrollar mucho más incluso de lo que yo le pueda pedir. Es decir, ya realmente estamos con el Cristiano Ronaldo o el Messi, si me permitís el símil futbolístico, para ese puesto de trabajo. Y entonces veremos en este análisis, de forma muy gráfica, pues un 56 es una valoración muy buena, aunque sale en amarillo, porque verde de 60 a 100, amarillo de 40 a 60 y rojo por debajo del 40. Pero 56 es muy bueno, un 49 no es un suspenso. Entonces aquí veremos personas que dirán, oye, pues mira, 64, que se traduce en un buen resultado de personalidad, un buen resultado de motivaciones, un resultado más medio en el razonamiento, y si yo tengo evaluado a su jefe, voy a poder ver incluso qué tal el grado de encaje, de adecuación con la forma de trabajar de la persona con su futuro jefe. ¿Vale? Entonces, tenemos aquí pues este tipo de ranking. Vamos a poder con el informe ver los puntos fuertes para el trabajo. Bueno, pues qué rasgos de los que tiene esta persona son los que realmente encajan con ese modelo que yo ando buscando y cuáles pues son a mejorar o a intentar arreglar. ¿De dónde salen estos perfiles? Aquí vemos otra vez las motivaciones coherentes con el puesto y las motivaciones que no están en desfase con el puesto. ¿De dónde salen estos perfiles? Estos perfiles salen de una base de datos, como hemos dicho, después de ya casi 6 millones de evaluación de candidatos, ya se han detectado muchos perfiles que han dicho, anda, un comercial de estas características, qué casualidad que todos aquellos tienen esto en común. O los que son de recursos humanos, qué casualidad que tienen esta serie de factores y rasgos en común. O un director de calidad tiene estos rasgos en común. Es decir, ya hay una base de datos de modelos predictivos existente. La plataforma te va a permitir usarlos, hay como 400 y pico modelos ya existentes, pero la herramienta es tan potente y tan versátil que cada empresa, cada reclutador va a poder personalizar. Aquí te puede venir un perfil en la herramienta de director comercial, pero tú como seleccionador de una empresa de telefonía, pues puedes decir, sí, pero mi sector es un poco específico. Bien, vale, pues esas características específicas de tu sector o de tu empresa las puedes plasmar porque vas a poder ajustar y personalizar estos modelos. Una vez que usas los modelos, ya queda validado, esto es un análisis que se hace a posteriori de los clientes que ya han usado estas herramientas,
Vamos a estudiar tres tramos, lo que decíamos de 0 a 40, aquellos que dan valores de 0 a 40 de adecuación con el puesto de trabajo, aquellos que dan 40 a 60 de adecuación con el puesto de trabajo, basados en la personalidad, no estamos hablando de la parte curricular, y 60 a 100 en esto. Bueno, pues se detecta que aquellos que han dado valores altos, en la mayoría de los casos, están dando un rendimiento superior a lo que ya teníamos antes, en plantilla o al equipo que teníamos anteriormente. Por supuesto, habrá algunos que, bueno, de un rendimiento normal y alguno, cada uno inferior, a pesar de tener una gran nota, me ha dado resultados inferiores. Esto puede ocurrir. Los valores centrales, pues la mayoría me va a dar el rendimiento esperado, no pasa nada. Algunos pues han podido dar un poco más, algunos dar un poco menos, pero la gran mayoría de los que sacan notas bajas, la gran mayoría está, como se confirma y se puede decir, por debajo de lo esperado. Siempre va a haber un factor de alguien que sale por encima o por debajo de lo que se espera, porque no todo es personalidad, siempre va a haber unos rasgos, unos factores, digamos, ambientales. No es lo mismo trabajar como comercial en una plaza de una gran ciudad que trabajar en una pequeña localidad, o el comercial que tiene que hacer muchas visitas y tiene que hacer muchos desplazamientos. No se le puede pedir, o sea, siendo uno que hace desplazamientos, pues a lo mejor estamos mezclando cosas que hay un factor, pues por un lado puede ser educacional, por otro lado puede ser de formación, lo que digo, del mercado en sí al que se enfrenta. Entonces, el equipo comercial, por resumir, si yo lo hago bien, si yo selecciono bien mi equipo comercial, los resultados que se han obtenido, esto son estadísticas de clientes, esto no son cosas ni nuestras ni ASESFES, esto es retroalimentación de cliente, se descubre que se aumenta de media un 15% de productividad, unos más, otros menos. Productividad en el sentido de que una persona que está en el sitio que toca, aparte de sentirse más motivada, realmente es que está capacitada para hacer eso, entonces vamos a mejorar lo que había. Como estamos hablando de procesos de selección, si yo soy capaz de automatizar por lo menos una parte o de agilizar la selección, por un lado voy a bajar los costes de reclutamiento y, por supuesto, los tiempos. Y la gran consecuencia final es que si yo hago una buena selección, en este caso hablamos de equipos comerciales, pero podemos aplicarlo a cualquier otro puesto, vamos a reducir muy drásticamente la rotación de personal. Es decir, yo utilizando este tipo de evaluación y de herramientas, voy a poder mejorar la cuenta de resultados en las ventas por un mejor rendimiento en la actividad comercial, y por otro lado la cuenta de resultados de la empresa, porque voy a tener menos costes, aumentar el beneficio, que es lo que le gusta a todas las empresas. Resumiendo, si tú quieres tener un equipo comercial exitoso, la propuesta es: evalúa o genera estos tres perfiles en tu equipo. El de Sales Development Representative, que será un poco el preventa, prospección. Crea un equipo con perfiles de ejecutivo de cuentas, ya hemos dicho que este es el más agresivo, el que realmente tiene que rematar la faena. Y el account manager es aquel, bueno, pues que genera confianza, más global, más conocedor de la gran mayoría de portfolios de la empresa, frente al account executive, que suele ser más especialista. Con todo esto, cada persona es única, el potencial de cada uno pues es único y no todo el mundo vale para todo. Es decir, no me vale buscar el súper comercial. Yo necesito el comercial que tenga yo lo que yo necesito. A lo mejor tiene unas carencias espectaculares en no sé qué rasgo, pero yo necesito ese rasgo, no. Entonces, ¿qué más me da? Yo quiero aquel que me sirva a mí. El que me sirva a mí tampoco tiene que ser bueno para ti. O sea, me puede servir a mí. Hay que buscar el potencial de cada uno y ver cuáles son los intereses que tiene la empresa para intentar pues, que coincidan, lógicamente. Y nosotros os proponemos esta herramienta. Os quería enseñar algunos informes de
Por ejemplo, la plataforma, para que tengamos una visión rápida de la plataforma. Bueno, esto veáis, es muy visual. Tenemos unos menús, en los cuales no voy a entrar ahora, pero bueno, y tendremos una serie de los resultados. Tendremos unos resultados de síntesis, en los cuales, como veis, muchos colorines y muy fácil de leer, muy intuitivo a la hora de ver los resultados. Los resultados completos de esta persona basados en la personalidad, pues tendremos una serie de informes. Basados en la motivación tendremos otra serie de informes. Y en las aptitudes otra serie de informes. Vamos a ser capaces de predecir el éxito de esta persona, pues según para qué perfil yo quiera usar. Entonces vamos a tener una serie de modelos predictivos, como hemos dicho, y podré ver qué perfil, no sé, esta persona me serviría para abogado. Pues no lo sé, vamos a ver, según dadas sus características personales, pues podría ser una persona buena por sus actitudes personales para ser abogado. Lo que ocurre es que, en este caso, sus características técnicas o de curriculares no encajan. Una cosa es su facilidad personal y otra cosa son sus conocimientos técnicos. En este caso es una persona técnica, ya os digo yo que como abogado tiene poco futuro. Podemos ver incluso la afinidad con ciertas personas. Pues bueno, ¿qué tal iría? No afinidad personal, como os digo, sino, por ejemplo, en entornos de trabajo, trabajar en grupo, pues bueno, cada uno tiene su forma de trabajar. Si van a seguir las reglas, son personas normativas las dos, pues bueno, pues pueden aceptar las reglas. Y en algún momento dado podemos encontrarnos a lo mejor un punto rojo de discrepancia. Pues a lo mejor, mientras uno busca detalle en su trabajo, el otro, pues es más global. Pues aquí tiene una forma de trabajar que puede chirriar. Esto al que presenta la selección de personal, al que tiene que presentar el candidato, pues es un valor añadido que puedo dar también como seleccionador. Los informes, por echar un vistazo rápido, pues esto es el resultado de Simón. Pues vemos este esquema. Me va a decir pues una serie de cosas, los talentos potenciales que tiene. Me puede hablar, pues bueno, las primeras impresiones. Es decir, son informes bastante fáciles de leer y de entender. Lógicamente, tampoco es para andar distribuyéndolos por ahí a todo el mundo, sino hay que dar una pequeña charla porque una palabra en castellano significa una cosa, aplicada a los recursos humanos no tiene por qué ser lo mismo. Entonces, bueno, siempre se requiere un poquito de interpretación. Aquí vemos un informe de adecuación. Esta persona, vamos a compararla con un potencial, en este caso, este perfil. Vamos a comparar a Simón con un perfil de comercial y ventas. Bien, pues el perfil de comercial y ventas que hemos definido aquí, sus valores definitorios como perfil de ventas tiene que tener mucho de estos rasgos, poco de estos otros, y vemos, según el esquema, según este croquis, cómo encaja o no encaja. Aquí, por ejemplo, Pizarrojo claramente le interesan las ideas abstractas. ¿Esto es malo? Si lo cruzamos con otras cosas no tiene por qué. Entonces vamos viendo en el análisis, digo, fórmula de relacionarse, el informe te dice una serie de cosas y llegamos al punto en el que en el informe vemos puntos fuertes para el trabajo. Bueno, visto a Simón, pues tenemos que es capaz de centrar su atención, bueno, en fin, una serie de cosas, de valores añadidos que sí puede aportar y son interesantes para el puesto. Aspectos a mejorar, pues bueno, visto lo visto, pues se mantiene demasiado distante y espera que los demás se acerquen. Pues hombre, a lo mejor con este perfil, aunque es un perfil comercial, aquí ya tengo claro que no me valdría para SDR, que era el perfil un poco más de descubrimiento. Entonces, si esta persona espera que los demás se acerquen, difícilmente va a hacer una buena labor de búsqueda. Pero, sin embargo, me puede servir para un puesto más de account manager. Y no solamente, sino que el informe me va a proponer incluso preguntas cuando no quedan claros los resultados. Si vas a entrevistarle, pues pregúntale sobre la forma de relacionarse, pues parece que no queda claro. Vamos a hacerle una serie de preguntas. Bien, pues ya está, pues le hacemos una serie de preguntas. Si contesta por aquí, pues falsa alarma. Si contesta por aquí, pues perfecto.
Las motivaciones, pues un informe de motivaciones. ¿Qué quiero hacer? Pues esta es una persona que si le doy puestos que tengan que ver con analizar datos o con crear cosas nuevas, se va a sentir súper feliz. Si le hablamos con un puesto en el que tenga que conocer gente nueva, pues no es lo que más le va. Evidentemente, claramente, para el perfil SDR, esta persona no vale. Pero sí me puede valer lo que decíamos para el account manager. ¿Cómo quiere hacerlo? Pues liderando y demás, pues entonces eso ya estamos hablando de los perfiles comerciales del ejecutivo de cuentas o del account manager. ¿En qué entorno? Pues efecto positivo en el mundo, pues esto significa que quiere verle sentido a lo que hace. Es decir, bueno, necesito que darle una utilidad. Cuando yo ofrezco algo tiene que ser útil para ti. Pues empatía, una cierta empatía con lo que yo hago. Bueno, y así, pues tengo una serie de evaluaciones y quería enseñaros una, por ejemplo, que es bastante buena. El manager ideal, esta persona, este nuevo comercial que yo voy a contratar, ¿con qué tipo de jefe encaja mejor? En verde, aquellos que le van estupendamente. En gris, bueno, vale. Y en rojo son personas incompatibles a la hora de entender, por ejemplo, en este caso, la relación comercial. Entonces, si yo voy a detectar a alguien y yo ya tengo evaluado al jefe, a lo mejor es un candidato perfecto, pero voy a chocar frontalmente con el perfil del jefe. Es otro factor más a analizar. Por tanto, y volviendo a la presentación, tenemos que buscar el candidato comercial, primero, a ver qué perfil comercial es el que busco, y segundo, lo tengo que personalizar a mi empresa o sector y ver el grado de adecuación. Yo no os quiero entretener más, simplemente, pues, lógicamente, ofreceros la oportunidad de, si queréis, os hacemos una demo, nos enseñamos cómo es la plataforma un poco más en detalle, y bueno, pues a lo mejor según vuestras necesidades, pues os podemos proponer un periodo de evaluación. La demo son media hora, 45 minutos, no es mucho más, bueno, tampoco os va a quitar mucho tiempo. Podemos hacerla online, nosotros estamos en Madrid, si estáis en Madrid pues os pasamos a ver, pero bueno, que es simplemente hacer la demo de la plataforma, no tiene ningún coste ni compromiso de ningún tipo. Esto es una herramienta que es cloud, no hay que instalar nada, simplemente se activa una plataforma, un entorno que cumple con toda la normativa de protección de datos actual, la GDPR, porque son unos servidores que están en París y respetan toda la GDPR, hay un DPO, un gestor de datos, de protección de datos, y está todo perfectamente alineado con la GDPR. El entorno de prueba, pues es cómo se accede a la plataforma, se mete un email, una clave, pues como si entráis en cualquier, no sé, un correo electrónico, tipo Hotmail, Gmail o así. Es una plataforma multidioma, voy a poder evaluar no solamente candidatos en su idioma materno, es decir, le mando los cuestionarios en francés o le mando los cuestionarios en portugués o en italiano, en lo que quieras, sino que luego el informe lo puedo emitir también en el idioma que quieras. Los informes hemos visto que son bastante fáciles de entender, aparte que esto os he enseñado unos cuantos informes más, pero bueno, para no perder mucho tiempo en esto, estaré encantado de enseñarlos durante una presentación. Tenéis el chat abierto, no sé si queréis hacerme alguna pregunta. Como sois unos cuantos, lógicamente os tengo silenciados, así que no sé si tenéis alguna pregunta por el chat, por favor. Vale, el tema precios, lógicamente, el tema precios, bueno, esta plataforma hemos visto que tenía una serie de menús, pues hay unos menús que son, digamos, opcionales. Entonces, en función de los menús de más o menos funcionalidades, pues cuesta un poco más, un poco menos. Y luego también en función de la cantidad de recruiters que acceden, vamos a tener un coste por recruiter. Las evaluaciones que puedo hacer son infinitas, no hay ningún límite de evaluación. Yo puedo tener un recruiter solo, o sea, un usuario, y poder evaluar 100.000 candidatos, porque es mi actividad, pues no hay problema. ¿Sabes? Ahí es donde realmente, si tenéis un volumen grande de evaluaciones, aquí es donde se supera con creces, no es solamente un test de personalidad y ya está. Es que esto puede hacer mucho más. Es el reclutamiento predictivo, que vamos a comparar con un perfil,
Y entonces el número de evaluaciones que podemos hacer son infinitas. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, es simplemente agradeceros vuestra presencia y nada, pues desearos que paséis un buen día. Ahí tenéis el teléfono, el correo, el mío realmente es eduardo.rosario@tmdrive.com, ¿de acuerdo? eduardo.rosario@tmdrive.com. Y nada, pues espero que haya sido de vuestro interés y bueno, pues ya hablaremos más adelante. Muchísimas gracias, que paséis un buen día y muchas gracias por asistir a este webinar. Chao.